Amén. Bueno, queremos darle la bienvenida a todos aquellos que ya se han ido conectando durante esta mañana a esta transmisión de día domingo. Esta mañana que hemos apartado en nuestro corazón como iglesia, como familia en Cristo para honrar el nombre del Señor. Hemos tenido una mañana de adoración, de alabanza, de gratitud. Y en estos momentos también vamos a entrar a otro tiempo especial que es cuando el Señor nos habla, nos ministra a través de su palabra. Como vivimos y aprendimos también el pasado viernes en nuestra vigilia, nuestra primera vigilia que tuvimos como iglesia, el Señor sigue hablando a su pueblo, el Señor sigue hablando a sus hijos para darnos dirección, para poder revelarnos su voluntad y para que podamos vivir y permanecer en ella. Por eso esta mañana quiero invitarles también a cada uno de ustedes ahí en su hogar, junto a su familia, a que podamos abrir nuestro corazón, disponernos a recibir la palabra del Señor. Hoy es el cuarto domingo donde compartimos un mensaje que Dios ha estado inquietando en cada uno de nosotros, que Dios ha estado ahí recordándonos durante estos días, y es el llamado a que juntos levantemos un altar, a que juntos en este tiempo podamos atender la voluntad del Señor y podamos restaurar aquellos altares que han sido destruidos, aquellos altares que se han detenido, ¿no? en nuestra vida y también en la iglesia. Debemos recordar que el altar es un modelo, es un diseño de Dios que vemos en toda la Escritura, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Vamos a ver siempre el modelo, el diseño del altar. Y ese es un diseño que necesitamos descubrir, pero que también necesitamos poner en práctica en nuestra vida. Si hablamos del altar, podemos tal vez referirnos a que es un lugar de encuentro con el Señor. Cada vez que en la palabra vemos en las Escrituras, cierto, el modelo del altar se refiere a un encuentro que Dios tiene con el hombre, un encuentro que Dios tiene con aquellos que el Señor quiere manifestar su voluntad a través de ellos. Cada vez que el Señor llamaba a un hombre para que se presentara delante de él, Dios lo desafiaba, ¿no? Dios le daba la instrucción de edificar un altar. Y bueno, parte de eso lo vamos a compartir el próximo domingo, pero quiero también que vayamos visualizando, ¿no? Que el modelo del altar, que este elemento, que este diseño es algo que está en el corazón de Dios desde el inicio, pero también es un modelo que continúa presente para nuestros días. Cuando hablamos también del altar, nos referimos a un lugar donde consumamos nuestra relación con Él. Porque el altar es un lugar donde Dios establece su pacto con nosotros, pero también es un lugar donde nosotros consolidamos nuestro pacto con Él. La relación que Dios quiere establecer con el hombre es una relación de honor. Y donde hay honor, tiene que haber pacto. Donde no hay pacto, no hay honor. Si queremos establecer amistades de honor, si queremos establecer un matrimonio con honor, si queremos establecer un contrato de trabajo donde haya honor, donde el honor permanezca siempre presente, es necesario establecer un pacto. Es necesario establecer un pacto de confianza, es necesario establecer un pacto de matrimonio, es necesario establecer un contrato de trabajo para que el honor permanezca en una relación. De la misma manera, si queremos nosotros establecer una relación eterna, perpetua, con Dios en nuestra vida y durante nuestra eternidad, es necesario que establezcamos un pacto con el Señor. Dios ya hizo ese pacto con nosotros a través de Cristo.
A través de Jesús, Dios estableció un pacto de honor con nosotros. Como dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, dice que Dios no escatimó en dar la vida de su Hijo por amor con todos nosotros. Por lo tanto, si Él nos dio lo que más apreciaba, si Él nos dio lo que más valoraba, con mayor razón, dice la palabra, nos dará todas las otras cosas. Dios estableció un pacto con nosotros. Y el altar es el lugar donde ese pacto se consolida, es el lugar donde ese pacto es consumado. Y por eso también es el lugar donde nosotros debemos llevar también nuestro pacto. Es el lugar donde nosotros debemos establecer el pacto de fidelidad, de seguir al Señor, donde Él nos lleve, donde Él nos envíe. Es donde debemos establecer nuestro pacto de obediencia a todo también lo que el Señor nos demande. En el altar hay dos cosas que siempre debemos ofrecer. En primer lugar, sacrificio. Cuando hablamos del altar, hablamos de sacrificio, hablamos de muerte. Cuando hablamos de sacrificio, esa palabra está relacionada con la muerte. En el Antiguo Testamento, esos sacrificios se referían a la muerte de un animal que era utilizado para poder pagar el pecado, para poder pagar, expiar el pecado del pueblo de Dios o de aquellos que habían desobedecido al Señor. Hoy ese sacrificio ya no debemos tal vez entregarlo a través de animales, pero no deja de significar lo mismo, no deja de significar, muerte. La palabra del Señor dice que aquel que no está dispuesto a morir a sí mismo, entonces no es digno de ser llamado su discípulo. Por lo tanto, en el altar debemos nosotros también sacrificar nuestra voluntad. Es un lugar donde debemos llevar ese esfuerzo, ese precio que Dios también demanda de cada uno de nosotros. Pero también en el altar debemos entregar otra cosa más, y esas son nuestras ofrendas. Cuando la palabra se refiere a ofrenda, se refiere también a nuestra gratitud. El domingo pasado estuvimos compartiendo sobre esto, pero es muy importante que lo recordemos. Cuando hablamos de ofrenda, hablamos de el entregarnos a nosotros mismos, de el servicio que podemos hacer al Señor y podemos también hacer a los demás, pero también se refiere al presentar delante del Señor aquellas cosas de las cuales Él nos ha provisto. Como hablaba nuestra querida Karin hace unos minutitos atrás, ¿no? El hecho de dar al Señor de lo que Él a nosotros nos ha dado. Eso es un mandamiento de parte del Señor, no es una sugerencia. Nosotros debemos presentar ofrendas de todo lo que el Señor nos ha dado. Debemos también nosotros proveer a la voluntad, a la obra del Señor. Esa es una instrucción de Dios que está también durante toda la Biblia. Desde el inicio hasta el final, Dios también nos demanda a que presentemos ofrendas delante del Señor. Cuando también hablamos de ofrendas, se refieren a nuestras oraciones. La palabra del Señor dice que nuestras oraciones llegan como una ofrenda agradable delante de su presencia. En el Antiguo Testamento las ofrendas se referían también a un sacrificio que se entregaba delante del altar. En el Nuevo Testamento las ofrendas es morir a nuestra voluntad para hacer la obra del Señor. Ahora, estos sacrificios y estas ofrendas se entregaban principalmente por tres motivos. En primer lugar, era obediencia, porque el Señor daba la orden, daba la instrucción de que cada hombre, cada familia y el pueblo, e incluso sus sacerdotes, debían
permanentemente entregar sacrificios y entregar ofrendas. Pero también otro motivo era por gratitud. Cada vez que el Señor respondía sobrenaturalmente a alguna necesidad, a alguna petición, los hombres, ¿cierto?, iban delante del Señor, edificaban un altar y ofrecían un sacrificio, una ofrenda de gratitud. Era la manera de expresarle al Señor que cada uno había sido bendecido por la respuesta de Dios. Pero también un tercer motivo que nos muestra la palabra, que era lo que impulsaba el ofrecer sacrificios y ofrendas delante del altar del Señor, era el arrepentimiento. Y de eso hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la restauración del altar del arrepentimiento. El arrepentimiento es la manera en que humillamos nuestro corazón delante del Señor para tener la oportunidad de una reconciliación eterna con Él. No podemos restaurar o restablecer nuestra relación con Dios si no hay primero en nuestro corazón arrepentimiento. Muchas veces vemos, por ejemplo, en la iglesia, que una forma de asegurar nuestra salvación es levantar una oración de fe. El hecho de que podamos ir delante del Señor y reconocer a Cristo como el Hijo de Dios y a Cristo como nuestro Salvador. A través de esa oración también se nos anima a arrepentirnos de nuestras faltas. Pero una oración de arrepentimiento no quiere decir o no demuestra que sea un arrepentimiento genuino, verdadero en nuestro corazón. El arrepentimiento debe traer quebranto en nuestra vida. El arrepentimiento tiene que provocar tristeza en nuestro corazón. No una tristeza que nos lleve a vivir deprimidos o que nos lleve a estar sumergidos, ¿cierto?, en la resignación, sino que el arrepentimiento tiene que llevarnos a una tristeza que nos lleve a reconocer nuestra falta, a entender que nuestras faltas no tan solo han traído una consecuencia en nuestra vida, sino que también ha traído consecuencias en el corazón de Dios, ha entristecido el corazón de Dios y también ha traído consecuencias a aquello que nos rodean. Ese es el arrepentimiento que Dios busca en nosotros. Corazones quebrantados, humillados. Eso es lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros. Pero el arrepentimiento también es la oportunidad de ser verdaderamente libres del pecado en nuestra vida y del acusador, quien constantemente nos acosa y chantajea con nuestro pasado o con las consecuencias de nuestros errores. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que la presencia del Señor venga o traiga tiempos de refrigerio. Hay veces en las cuales no logramos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón. Hay veces en las cuales por más que oramos, por más que estamos conectados a las reuniones de la iglesia, por más que tal vez leemos la palabra, no logramos experimentar la plenitud de Cristo. No logramos sentir ese refrigerio que Dios quiere proveernos. Y la clave es que muchas veces buscamos a Dios, leemos la palabra, hacemos tal vez lo que Dios nos demanda hacer, pero no hay arrepentimiento delante del Señor.
no hay un arrepentimiento genuino de nuestro corazón delante del Señor, de aquellos errores, de aquellas faltas que hemos cometido no tan solo delante de Dios, sino también aquellas faltas que hemos hecho en contra de nuestros prójimos y también aquellas faltas que hemos hecho en contra de nosotros mismos. Lamentablemente, el orgullo y la altivez del corazón de la humanidad nos impide presentar delante del Señor un arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que Dios busca encontrar en nosotros. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. La clave, el secreto de la sanidad que hoy el mundo necesita. La clave y el secreto para que el mundo experimente la restauración que hoy necesitamos urgentemente, tan solo se resume en una palabra: arrepentimiento. Arrepentimiento. Pero si no hay humildad en nuestro corazón, si tan solo nos movemos en el orgullo, en la altivez, si no reconocemos nuestras faltas, va a ser muy difícil, va a ser imposible que podamos experimentar la sanidad, la restauración que Dios quiere provocar hoy en nuestras vidas, en nuestros hogares y también hoy en el mundo entero. La clave está en la humildad, en la humillación de nuestro corazón delante del Señor. En el Antiguo Testamento había una celebración muy importante que se realizaba una vez al año. Era el día más solemne para el pueblo de Israel. Y este día se le llamaba el día de la expiación o la celebración de Yom Kippur, que hasta el día de hoy el pueblo judío celebra. Una vez al año, el sumo sacerdote debía realizar rituales para que el pueblo de Israel fuera perdonado de sus pecados. Para Dios, este día era tan solemne y tan importante que era el único día en el cual Él permitía al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo, o sea, entrar a la presencia de Dios. Todo el resto del año, los hombres estaban privados de entrar a la presencia de Dios, estaban privados de entrar al lugar donde se encontraba el arca del pacto. Pero este día especial era la oportunidad para que el sumo sacerdote, representando al pueblo de Israel, pudiese entrar a ese lugar. Y eso lo podremos encontrar en todo el capítulo de Levíticos, capítulo 16. En este capítulo vamos a ver que en primer lugar el sacerdote debía lavarse completamente. Cuando iniciaba este día, lo primero que tenía que hacer el sacerdote era lavarse lavar su cuerpo, lavar también sus vestiduras. Lo segundo que tenía que hacer era ofrecer sacrificios por sus pecados y por los pecados que había cometido su familia. Esto también era parte del ritual. Pero en tercer lugar, también el sumo sacerdote debía ofrecer un sacrificio por los pecados que había cometido el pueblo. Este sacrificio consistía en ofrecer 2 machos cabríos. Uno debía ser sacrificado, uno tendría que ser asesinado, y la sangre de ese macho cabrío tenía que ser esparcido por sobre el arca del pacto. Pero el otro macho cabrío era usado como chivo expiatorio, o sea, el sumo sacerdote tenía que declarar sobre él, sobre este animal, los pecados del pueblo, y luego este animal era soltado en el desierto.
Dios le dijo a Moisés lo siguiente, esto está en el libro de Levítico 16 del 29 al 34, dice: en el 10º día del mes señalado a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento ni los extranjeros que viven entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En este día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Esta es una ley perpetua. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en lugar de su antepasado Aarón. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta es una ley perpetua para ustedes, a fin de purificar al pueblo de sus pecados, haciéndolos justos delante del Señor una vez cada año. Y Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. De este texto quiero recalcar una frase que se repite en varias oportunidades, y es que esta es una ley perpetua. Esta es una ley que se estableció en ese instante a través de Moisés, pero también es una ley que permanece hasta el día de hoy. Ahora, todo este importante ritual tiene un gran significado para el cristianismo de hoy. En el libro de Hebreos, estamos hablando ahora del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 5, versículo 11, la palabra dice: pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Dios nos ha hecho reyes y nos ha hecho también sacerdotes. Y este diseño, este propósito que Dios declaró en nosotros, es para que aún hoy también sigamos ofreciendo ofrendas y sacrificios por nuestros pecados. Es un acto también donde debemos manifestar nuestro arrepentimiento ante el Señor. En el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 7 dice: solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Pero en el capítulo 10 versículo 11 la palabra dice: bajo el antiguo pacto el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca podían quitar verdaderamente el pecado. Todo este diseño que vemos en el Antiguo Testamento no era suficiente para pagar, para expiar al pueblo de todos los pecados que ellos habían cometido. Este sacrificio tenía que presentarse una y otra vez, porque no era suficiente para abolir el pecado del corazón del pueblo de Dios. Nunca el ritual dejaba de ser suficiente. Por eso tenía que ser perpetuo, por eso tenía que ser permanente. El perdón de Dios por el pecado requería de un sacrificio aún mayor. Y ese sacrificio fue el que Jesús ofreció en la cruz, dando su propia vida, entregándose como cordero inmolado delante del Señor, para que todo aquel
que creyese en Él fuera expiado, perdonado, no tan solo en ese momento, sino eternamente de todos sus pecados. Y esto lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 27, donde dice: a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por el pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Pero aquí hay algo importante que debemos nosotros entender. Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio. Ya no es necesario que tengamos que llevar un cordero, que debamos llevar un chivo expiatorio para que Él lleve el precio, las consecuencias de nuestros errores y de nuestro pecado. Ya no es necesario que ofrezcamos ese tipo de sacrificio, porque Jesús se ofreció a sí mismo como ese sacrificio. Pero eso no quiere decir que hoy tengamos que negar o tengamos que apagar el arrepentimiento de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando no hay arrepentimiento genuino en nosotros, dice la palabra que estamos nuevamente crucificando a Cristo y hacemos que su sacrificio sea completamente en vano. La palabra termina diciendo en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6 lo siguiente: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejaron o se alejan de Dios. Es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. La sangre de Jesús es invaluable, pero lo que le da reconocimiento a ese valor es nuestra actitud, que es el sacrificio sin arrepentimiento. Esto es algo que nosotros debemos entender. Tomar el sacrificio de Jesús, pero hacerlo sin arrepentimiento en nuestro corazón, le quita el valor a lo que el Señor hizo por nosotros. El sacrificio sin arrepentimiento, el derramamiento de sangre sin arrepentimiento, las ofrendas o el servicio que damos a Dios sin arrepentimiento, provocan que el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús y el sufrimiento de Jesús hayan sido en vano y pierdan su verdadero valor para cada uno de nosotros. Es importante que la actitud, que el corazón arrepentido pueda hoy permanecer en cada uno de nosotros. Debemos restaurar el altar del arrepentimiento en nuestro corazón. Ahora, ¿qué significa esto? ¿O cómo podemos restaurar el altar de arrepentimiento delante del Señor? Y esto lo encontramos en el libro de Levíticos capítulo 16, 29. Ahí nos entrega la clave de cómo debemos nosotros hoy restaurar el arrepentimiento delante del Señor. Y la palabra nos dice que es negándonos a nosotros mismos. No hay arrepentimiento si no hay una negación de parte de nosotros. Ahora, ¿cómo nos negamos delante del Señor? En primer lugar, dejando de defendernos y de excusarnos por nuestros pecados y por nuestras faltas delante de Dios y delante de los demás. Si hay un error que cometemos permanentemente, es que siempre estamos buscando culpar a otros o traspasar la responsabilidad a otros
de nuestros propios errores. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Negarnos a nosotros mismos comienza cuando nosotros reconocemos nuestras faltas. La palabra de Dios nos revela todo lo que es agradable delante de Dios. La palabra del Señor nos revela todo aquello que Él espera encontrar en cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos guía, nos lleva, nos direcciona a vivir en la santidad que hoy necesitamos manifestar. Somos libres del pecado. Jesús ha cortado las cadenas que antes nos esclavizaban al pecado. La palabra del Señor nos revela del conocimiento que necesitamos para saber qué cosas son agradables delante del Señor, pero qué otras cosas también Dios odia que realicemos. El pecado nos desvía, el pecado nos hace tropezar del propósito que Dios ha establecido para nosotros. Por eso Dios odia el pecado. No odia al hombre, odia al pecado que desvía el corazón del hombre del propósito que el Señor ha establecido. Entonces, es necesario que nosotros hoy reconozcamos nuestro error, que reconozcamos nuestras faltas, que dejemos de defendernos y de excusarnos de nuestros pecados delante del Señor y vayamos delante de Él entonces, reconociéndolos con un corazón de humillación, con un corazón humilde. En segundo lugar, negarnos a nosotros mismos es declarar nuestra dependencia en el sacrificio de Jesús, dejar de lado nuestro orgullo y entender que no hay nada que pueda igualar el valor de la sangre de Jesús. Muchos siguen hasta el día de hoy dependiendo de sus obras, creyendo que sus obras van a finalmente liberarlos del juicio, que tal vez ayudando a otros, que tal vez dando a la iglesia, que tal vez encargándose de las necesidades de los demás, van a pagar el precio de su pecado, el precio de aquellas cosas que siguen manteniendo ocultas. Y eso es un error. Eso es un error. No podemos estar dependiendo de nuestras obras. No podemos estar dependiendo de nuestro esfuerzo. Porque cuando lo hacemos, lo que estamos haciendo es crucificar a Jesús. Lo que estamos haciendo es invalidar el precio de sangre que el Señor entregó por nosotros. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Todo lo que hacemos debemos hacerlo humildemente delante del Señor y conscientemente declarando nuestra dependencia de lo que el Señor hizo por nosotros. Si hoy podemos ir delante del Señor y servir al Señor, si hoy podemos servir a otros, si hoy podemos dar a aquellos que lo necesitan, si hoy podemos obedecer la instrucción de Dios y dar para la obra del Señor, no lo hacemos para ganarnos nada. De hecho, lo hacemos porque hoy, a través del sacrificio de Jesús, porque gracias al sacrificio de Jesús, podemos acceder delante de la presencia del Señor. Es un privilegio el que hoy podamos ir delante de Dios con libertad para ofrecer
sacrificios espirituales. La obra de Jesús nos ha dado el acceso para que hoy podamos presentarnos delante del Señor y vivir en obediencia, vivir en consagración delante de Él. Eso es morir a nosotros mismos, eso es negarnos a nosotros mismos. Pero en tercer lugar, también negarnos a nosotros mismos significa asumir los pecados de otros. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, no tan solo se arrepentía por sus pecados y el pecado de su familia, sino que también se arrepentía de los pecados que el pueblo había hecho delante del Señor. Y esto sucede cuando somos nosotros quienes decidimos perdonar a los demás primeramente sus ofensas. Jesús dijo en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 25: y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus ofensas. Negarnos a nosotros mismos significa conceder perdón a aquellos que nos han ofendido y también conceder perdón a aquellos que han ofendido a Dios. Cuando asumimos los pecados de otros, cuando intercedemos por otros, el Señor nos demanda hacerlo. El Señor hoy nos demanda a interceder por el mundo, por la ciudad en la cual nos encontramos. La palabra nos dice que debemos interceder por aquellos que nos han atacado, por aquellos que atacan la obra del Señor. Debemos interceder por ellos. Eso es negarnos a nosotros mismos, es ofrecerles primero nuestro perdón para que el Señor también les perdone a ellos. Esta es la clave de la intercesión. Este es el modelo de Cristo. En Romanos 8:34 la palabra dice: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios para interceder por nosotros. Jesús es el intercesor que está a la diestra de Dios para que diariamente, para que en todo tiempo seamos perdonados por nuestros pecados. De la misma manera debemos imitar este modelo, doblando nuestras rodillas, llevando nuestro arrepentimiento delante del Señor, no tan solo por nuestras faltas, sino también por las faltas que otros hoy han levantado delante del Señor. Debemos imitar el sacerdocio de Cristo. Así que tenemos que negarnos a nosotros para que el arrepentimiento, para que este altar sea restaurado nuevamente delante del Señor, dejando de defendernos y de excusarnos, declarando nuestra dependencia en el sacrificio de Jesús, pero también asumiendo los pecados de los demás. Cuando dejamos de presentar excusas y asumimos nuestro pecado, cuando declaramos nuestra dependencia exclusiva de Jesús y cuando perdonamos y asumimos los pecados de los demás como propios, entonces el altar del arrepentimiento es restaurado. El sumo sacerdote podía hacer esto tan solo una vez al año, pues era el día en el que podía presentarse delante del Señor. Esto era algo que Dios había establecido. Pero hoy tenemos acceso al trono de gracia todos los días de nuestra vida. En el libro de Primera de Juan, capítulo 9, Dios nos hace la siguiente promesa: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro arrepentimiento debe hoy ser genuino y perpetuo. Esta es la instrucción que Dios le entregó a su pueblo. El arrepentimiento es un acto
perpetuo, cada día, en cada momento, desde el día en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero también tiene que ser una actitud diaria, hasta el día en el cual nos encontremos delante de la presencia del Señor. Ese arrepentimiento tiene que hoy encenderse en nuestro interior y permanecer en nosotros y a través de nosotros durante toda nuestra vida. Es el llamado de Dios para su pueblo en este tiempo. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está entre ustedes. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tenemos que entender lo siguiente: sin arrepentimiento, el reino de Dios no puede manifestarse hoy en nuestras vidas y a través de ellas. Queremos ser usados por el Señor para que Dios haga obras sobrenaturales. Queremos ser usados por el Señor para deshacer las obras del enemigo. La única manera en la cual podremos experimentar el poder del reino de Dios en nosotros y a través de nosotros es por medio del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no podemos actuar con autoridad. No podemos actuar con autoridad ante las tinieblas, ante la oscuridad que en este tiempo quiere gobernar al mundo. Sin arrepentimiento no podemos ser verdaderamente libres para cortar las cadenas de aquellos que nos rodean, de aquellos que hoy están viviendo y enfrentando la opresión en su vida. Necesitamos acercarnos delante del Señor con un arrepentimiento genuino, con un arrepentimiento verdadero. Eso es lo que Dios está demandando, es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Si estás experimentando opresión en tu vida, necesitas arrepentirte. Si estás siendo manipulado por el diablo, si estás siendo manipulado por tu pasado, si estás siendo manipulado por aquellas cosas que mantienes ocultas en tu vida hoy, necesitas arrepentirte. Si no logras prosperar en nada de lo que haces, si no logras prosperar en tu familia, si no logras prosperar en lo económico, si no logras prosperar en tus proyectos, entonces, querido hermano, querido amigo, amiga, necesitas arrepentirte. Si no puedes percibir la gracia de Dios, el favor de Dios, la cobertura de Dios, la presencia de Dios hoy en tu vida, esa paz que Dios tan solo puede proveerte, si no logras experimentarla, si no logras recibirla, si vives tan solo sumergido, sumergida en el temor, necesitas arrepentirte. Si estás esclavo o esclava a algún pecado, si estás esclavo o esclava a algún vicio, entonces hoy necesitas arrepentirte. Necesitamos como iglesia recibir el llamado del Señor para este tiempo. Necesitamos construir, levantar junto el altar que Dios hoy nos está demandando. Podemos traer ofrendas, podemos traer acción de gracia, podemos traer nuestra gratitud, levantar oraciones de gratitud delante del Señor. Pero si no hay arrepentimiento, entonces todo lo que hacemos, todo lo que damos, pierde su valor. El día de hoy Dios nos está llamando a arrepentirnos genuinamente en nuestro corazón para que su obra
para que su reino, para que su plenitud, para que su provisión, para que su paz hoy pueda establecerse perpetuamente en nosotros y a través de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos esta mañana como sacrificio vivo delante de ti, para pedirte perdón por nuestras ofensas, para pedirte perdón por nuestros pecados, para pedirte perdón por nuestro orgullo, por nuestra altivez y por privarte de nuestra humillación. Oh Padre, en el nombre de Jesús, perdona, Dios, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestra avaricia. Perdona, Señor, nuestra altivez. Perdónanos, Señor, porque hemos querido movernos independientemente de tu voluntad, independientemente de tu palabra. Perdónanos porque hemos confiado más en el hombre en vez de confiar en ti. Perdónanos porque hemos dudado en nuestro corazón, porque hemos cuestionado tu voluntad y hemos cuestionado tu palabra. Perdónanos porque hemos permitido que la murmuración hoy esté en nuestros labios, esté en nuestro corazón. Perdónanos porque hemos juzgado a nuestro prójimo y no lo hemos amado como tú, Señor, nos has ordenado hacerlo. Perdónanos porque no hemos sido capaces de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Perdónanos, Señor, porque hemos sido egoístas, porque no hemos, Señor, compartido la salvación que hemos recibido con otros, porque doblamos nuestras rodillas principalmente por nuestras necesidades en vez de orar e interceder por las necesidades de otros. Perdónanos porque hemos sido avaros y te hemos privado a ti de darte lo que tú nos demandas, de darte lo que tú, Señor, necesitas para que tu obra se siga expandiendo. Perdónanos porque hemos confiado en nuestra propia sabiduría y hemos rechazado tu consejo. Perdónanos porque le hemos dado prioridad, le hemos dado un lugar inmerecido a nuestra carne en vez de vivir en el Espíritu. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos cerrado muchas veces nuestros oídos a tu voz, porque hemos perdido el apetito de tu presencia. Perdónanos, Señor, porque a pesar de que tú nos has dado libertad, hemos decidido permanecer esclavos. Gracias, gracias, porque dice tu palabra que si vamos delante de ti, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Tu palabra dice: ¿quién podrá presentarse delante del monte santo? ¿Quién podrá ir delante de tu presencia? ¿Quién podrá habitar en tu casa? El limpio de manos y el de corazón puro. Por eso, Señor, hoy te lo pedimos: lávanos, lávanos
límpianos de nuestros pecados. Lávanos y límpianos de nuestras ofensas. Lávanos y límpianos, Señor, de nuestros errores, de todo lo que hemos hecho en contra de ti, en contra de tu obra, en contra de aquellos que nos rodean. Sánanos y límpianos, Señor, el día de hoy en el nombre de Jesús. Perdona, Dios, los pecados del mundo. Perdona el pecado de aquellos que por ignorancia hoy te han ofendido. Perdonamos a aquellos, Señor, que se han levantado en contra nuestra. Perdonamos a aquellos que tal vez nos han humillado. Perdonamos a aquellos que han hablado en contra nuestra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Tú eres quien intercede por nosotros. Tu palabra dice que quien encubre sus pecados no prosperará, pero aquel que los confiesa alcanzará misericordia. Yo te pido, Dios, que tú puedas hallar en nosotros esta mañana un arrepentimiento genuino. Y oro para que todo aquel que ha permanecido oprimido, que ha sido manipulado por el enemigo, que ha sido privado de la prosperidad, de tu prosperidad, que todo aquel que no logra percibir tu gracia, tu presencia, que todo aquel que estaba esclavo del pecado, hoy pueda ser verdaderamente libre. Oro para que todos nosotros podamos ofrecer delante de ti una ofrenda, un sacrificio de arrepentimiento genuino. Y que esta ofrenda, que este sacrificio pueda ser aceptado por ti. En el nombre de Jesús. Desata tu presencia. Desata libertad en este día sobre tu pueblo, sobre tus hijos. En el nombre de Jesús. 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 Santo eres, Señor. Santo eres, santo eres. Santo eres, Señor. Alabamos tu nombre. Bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Gracias, Señor. Inigualable, eres invencible, no tengo temor.
aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti.